buenas noches, tengan cada uno de ustedes, que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Vamos a orar para comenzar la enseñanza que corresponde para hoy. Amado Dios y Padre Celestial, te adoramos y te exaltamos a ti, Señor, por sobre todas las cosas, tú eres nuestro Dios. Por sobre toda situación nosotros confiamos en ti, mi Señor, mi Rey, y ante ti nos rendimos. Abrimos nuestro corazón, precioso Espíritu Santo, para la palabra que vas a colocar en nosotros. Bendigo en el nombre de Jesús a cada familia representada en cada persona que ya está conectada para esta enseñanza, en el nombre de Jesús, declarando lo que dice tu palabra, Señor, que esa palabra hará para lo que fue enviada, en el nombre de Jesús, con poder y gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a nuestro Señor. La enseñanza de hoy tiene como título, Permanece en Dios y serás prosperado. Permanece en Dios y serás prosperado. Y estaremos leyendo en Juan capítulo 15, versículos 4 y 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros el pámpano. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. La palabra nos muestra cómo Jesús le está hablando a sus discípulos y le da una instrucción importantísima para el diario vivir. Permanece en mí. Permanecer cerca de Dios, porque separados de Él nada podemos hacer. ¿Cuál es la clave del éxito? ¿Cómo saber cuál es la clave del éxito? Si usted fuese a una librería, le sacasen muchos libros, le mostraran muchos libros, quizás para saber cuál es la clave del éxito. Yo no podría hablarles a ustedes como les hablaría un motivador, como el mundo habla de estas cosas, como el mundo conoce, como el mundo las ve. Yo no puedo hablarles. Pero yo sí puedo decirles que la Biblia dice en el libro de Juan que debemos permanecer cerca de Dios para que nos vaya bien. Es estar cerca de Dios. Entonces, la clave del éxito en la vida está en permanecer cerca de Dios. Y eso en todos los ámbitos, en lo personal, en lo familiar, en lo empresarial, productivo, laboral, y en lo ministerial. Porque nosotros debemos crecer en todas estas áreas y para eso debemos permanecer cerca de Dios, porque separado de Él nada podemos hacer. Y ese permanecer cerca de nuestro Dios es vivir la palabra. Pero para vivir la palabra tienes que amar a Dios. Y se va aprendiendo a amar a nuestro Señor. Mira lo que el apóstol Pablo escribe en Romanos 8:28. Dice la palabra de Dios que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien conforme al propósito con que fueron llamados. Amar a Dios se comienza desde lo poco o se va aprendiendo a amarle mucho más. Y entonces toda situación, por difícil que sea, quizás no muy buena esa situación,
nuestro Dios la convertirá en buena, porque es una promesa que está en la palabra. Y dice, conforme al propósito con que fueron llamados. Quiere decir, de acuerdo al plan original de Dios con el cual Él nos llamó. Eso es lo que dice ese versículo. ¿Y cuál es ese plan original de Dios para el ser humano? Primero, la salvación de cada uno de nosotros. Y luego, que a través de la salvación a nuestras vidas, por la cual viene transformación, entonces nosotros ganaremos a otro. El plan de Dios es que yo sea salvo y luego que yo dé testimonio de Él con mi salvación para que otros sean salvos. Ese es el plan de Dios para el ser humano. Pero eso lo hacemos de acuerdo a cuando amamos a Dios. Y amar a Dios se hace permaneciendo cerca de Él. En términos generales, nuestra vida, el ser humano, se compone de dos cosas o se conforma de dos maneras: roles y etapas que cumplimos. Roles son responsabilidades, actividades, circunstancias en el diario vivir. Algunas las tendremos toda la vida. Tendremos el rol de hijo, el rol de padre, pero las etapas, que pueden ser muy diferentes, son también épocas, son tiempos, son temporadas que experimentamos en la vida. Roles y etapas que cumplimos en esta vida. Abrimos y cerramos esas temporadas, esos tiempos, esas épocas, esas responsabilidades en un rol que tenemos. Cerramos una temporada, abrimos otra. Quizás a veces enfrentando miedos, batallando con cosas, atravesando experiencias, superándolas, adquiriendo madurez. Quizás con aciertos y desaciertos. Porque ¿quién no ha fracasado en esta vida? Porque no todo ha sido éxito tras éxito, aciertos y desaciertos en nuestra vida. Cerramos un tiempo y aperturamos otro. Un empleo, un año, una tarea, una situación. Abrimos y cerramos. Así es el ser humano. Ahora, esto es cada cierto tiempo, esto es en el diario vivir. Pero en cualquier situación, en cualquier etapa de tu vida, en el rol que tú tengas, permanece cerca de Dios. Ahí está la clave para que tengas éxito en tu vida. Cuando nosotros vamos a la Biblia, nos encontramos a hombres, también encontramos familias, naciones que podemos estudiar, donde vamos a poder aprender de roles y etapas, aperturas y cierres. El caso de Abraham, el padre de la fe, un hombre al cual Dios, en su amor tan grande por él, le dio muchas cosas. Pero no todo fue fácil en la vida de Abraham. Y Abraham tiene al hijo de la promesa, a Isaac. Isaac, padre de dos hijos gemelos, que le dieron problemas. Esaú y Jacob. Jacob, ¿cuántos problemas no tuvo Jacob? ¿Cuántos aciertos y desaciertos? Luego sus 12 hijos,
las 12 tribus de Israel, el tiempo de ellos en Egipto, cuando se hicieron esclavos, cuando Dios toma a Moisés de tener 40 años en el desierto y lo trae a libertar al pueblo de Israel en Egipto. Luego el tiempo de ellos en el desierto, lo que les llevó 40 años que pudieron haberlo hecho en 100 días, porque era una travesía de apenas 300 kilómetros entre Egipto y la tierra prometida, pero con aciertos y desaciertos esta gente atravesó estos 40 años, cumpliendo roles en etapas que parecían interminables. Luego, el tiempo de Josué el Conquistador, después de pasar el Jordán. Luego, el tiempo de los jueces. El gobierno de Israel se daba por jueces, pero ellos teniendo al Rey de Reyes, a Jehová de los ejércitos, al Rey que peleaba por ellos, pidieron rey. Y entonces vino el tiempo de Saúl, luego David, y luego Salomón, y después una 14 de reyes. La mayoría de ellos con más desaciertos que aciertos. La mayoría de ellos separados de Dios. Muy pocos casos se ven en estos reyes que permanecieran cerca de Dios. Abrimos y cerramos temporadas. El consejo es permanecer cerca de Dios. Porque no es nuestra habilidad, no es nuestra inteligencia, no es mis conexiones, no es mis estudios, no son las modas, no son las cosas que el mundo practica. Es el permanecer cerca de Dios para que nos vaya bien, para que tengamos éxito en la vida. Eso es lo que dice la Biblia. Esa es la clave del éxito. Ahora, todo en esta vida pasa por cambios. Y los cambios tienes que entenderlos, hay que asumirlos, hay que conocer de Dios. Y entonces, lleno de Dios y en un tiempo de oración, podrás entender los cambios. No como el mundo los dicta, pero sí hay cambios en esta vida. Israel tiene un cambio de etapa. En Israel hay cambio de roles. Moisés, quien comandó a Israel, quien estuvo al frente de Israel por 40 años, ya no está más. A los 120 años, Dios le dice, te vienes conmigo. Y Josué, quien fue su ayudante, ahora en un nuevo rol. Hay cambios en Israel como nación, en aquel tiempo de su líder, ahora el nuevo líder. Moisés fue el gran legislador, el libertador. Ahora Josué, el joven conquistador. Hay un cambio de líder. Hay nuevos roles, nuevas etapas. Atrás está quedando los años de vivir como nómadas en el desierto. Atrás está quedando todo aquello que fue los 40 años que atravesaron ellos el desierto. Ahora tienen al frente la tierra prometida. Ya han atravesado el río Jordán. Están frente a la tierra prometida. Y entonces se enteran de que hay que conquistar, de que toda esa tierra es de ellos, pero hay que conquistarla. Y aquí hay una enseñanza poderosa en la palabra de Dios.
Todo lo de Dios que es tuyo, tienes que pelearlo. Claro que sí, porque no te va a llegar estando sentado en un mueble, estando acostado. No, tienes que pelear todo lo que Dios ha diseñado y ha dispuesto para ti. En el mundo espiritual todo es por guerra. Y eso tiene que conocerlo el cristiano en este tiempo. Y en aquel tiempo Israel se entera, al llegar a la tierra prometida, de que ahora son tiempos de conquista. Sin armas, con estrategias quizás no muy buenas, algo obsoletas, para pelear con ejércitos bien conformados que están en esta tierra prometida, con ciudades amuralladas, con digamos, ejércitos que tenían sus estrategias poderosas. Ahora Israel está allá con quizás muchas dudas, quizás muchos miedos, quizás con recuerdos, con incertidumbre, quizás con tantas preguntas sin respuesta, quizás quejándose ante el nuevo líder, murmurando a lo mejor. ¿Quién sabe cuántas cosas estas personas les incomodó al llegar a la tierra prometida y saber que tenían que pelear? Incluso habían algunos ejércitos que tenían gigantes. Difícil para ellos. La iglesia hoy está aprendiendo a enfrentar un nuevo tiempo. Y el éxito de esa iglesia para este nuevo tiempo está en Dios, no en la nueva normalidad, ni en el nuevo normal, ni en las cosas que el mundo habla. No, está en Dios, en meterse en intimidad con Dios, en la palabra de Dios, que es la misma ayer, hoy y por los siglos, y ahí está la respuesta para este tiempo. Está en lo que el Señor pone en nosotros para reflejarle, no en lo que el mundo coloca para reflejarnos a nosotros. La iglesia hoy está atravesando quizás su tiempo más difícil, pero nosotros creemos que el éxito está en permanecer cerca de Dios. El pueblo de Israel tiene un nuevo líder, ya Moisés no está. Moisés había dejado a Josué. Y en el capítulo 31 de Deuteronomio están aquellas instrucciones que Moisés le entregó a su discípulo, podemos decir, a su alumno, a su colaborador, a su ayudante por muchos años, a Josué. Y todo se resume en esta frase: nunca te olvides que Dios tiene el control de todas las cosas. Nunca lo olvides, Josué, que el Señor estará contigo. Permanece cerca de Dios, Josué. Y entonces prepárate para la conquista. Esas son las palabras de Moisés. Ya no está Moisés. Esas palabras quedaron en Josué. Y quiero invitarles a que podamos leer Josué capítulo 1, versículos del 4 al 8. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida.
como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Dios le habla a Josué. Antes Moisés le había hablado. Josué estuvo al lado del líder. Ahora debe estar al lado de Dios. Ahora debe permanecer cerca de Dios. Quien había decidido el cambio de líder era Dios. Ese es su pueblo, esa es su nación. Era Dios quien decidió que ahora el nuevo líder sería Josué. Aquí podemos nosotros leer en este primer capítulo que se están preparando para ir a la conquista. Están digiriendo lo que es la tierra prometida y todo lo que tienen que hacer. Pero aquí hay promesas de Dios para Josué y el pueblo. Aquí hay también deberes, porque todo hijo de Dios tiene deberes. Hay muchas cosas que Dios te entrega en tus derechos, en tus promesas o las promesas que están para ti y para mí. Pero también hay deberes que cumplir. Y un deber en un hijo de Dios es permanecer cerca de Dios. Aquí también hay una transición. Y lo importante en esta transición es permanecer cerca de Dios para que la transición tenga éxito. La garantía de que esa transición tendrá éxito es permanecer cerca de Dios. Yo quiero que tú en tu casa, en este momento, te pongas en los zapatos de Josué. Porque quiero hablar a tu vida. La palabra va a hablar a tu espíritu. Pero tienes que ponerte en los zapatos de Josué. Hazte cuenta que eres Josué. Y aquí hay 5 cosas a resaltar. Importantísimas. La primera, como estuve con Moisés, estaré contigo, le dice Dios. Aquí hay una promesa de estar contigo y conmigo. Aquí hay una promesa de que va a estar con nosotros siempre. Dios sabe cuánto tú y yo le necesitamos. Nuestro Dios lo sabe. Nuestro Dios sabe que tú y yo hoy en día sabemos ya que no son nuestras fuerzas, que no son nuestro conocimiento, que no es nuestra popularidad, que no es nuestra carisma, que no es nuestro conocimiento. Él lo sabe, por eso Él ha prometido que estará contigo todos los días. Lo primero a resaltar entonces es, como estuvo con Moisés, el Señor va a estar contigo. Lo segundo, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente
Es algo que te corresponde hacer a ti. Me corresponde hacer a mí. Pero veámoslo desde lo más importante. En todo lo de Dios, porque todo es para Dios y por Dios, hay una parte que Él va a hacer y hay una parte que tú vas a hacer. Siempre. Y en esta parte que parece que la tienes que hacer tú, el de esforzarte y ser valiente, Él puso primeramente en ti fuerzas. Desde las fuerzas que Él puso en ti, porque tú no tienes ninguna, ni yo tampoco, desde esas fuerzas nosotros nos esforzamos. Y desde el valor que Él puso en ti, puso en mí, porque sin Él no tenemos ningún valor, desde ese valor nosotros somos valientes. El esforzarnos y el ser valientes lo hacemos nosotros, pero con una base que Él ya puso en nosotros. Él nos ama, Él es misericordioso, Él es bueno y Él en nosotros puso fuerza y puso valor. Y desde ahí nos esforzamos y somos valientes. Ya Moisés te lo había dicho, pero ahora qué bueno que lo oyes de parte de Dios. Lo tercero, ¿para qué estas cosas? Para cuidarte. Porque nuestro Señor quiere cuidarte. Lo primero es, como estuvo con Moisés, estará contigo. Lo segundo es, esfuérzate y sé valiente. Ahora, ¿para qué estas cosas? Para cuidarte. Dice la palabra de Dios que nadie te podrá hacer frente. A ti nadie te va a poder enfrentar. Dice la palabra de Dios, no te dejaré ni te desampararé. Voy a estar contigo cada día. Yo iré delante de ti, dice el Señor. O sea, aquí hay promesas de que el Señor no te va a dejar solo, porque Él, nuestro Señor y Padre Celestial, siempre quiere cuidarnos. Lo cuarto aquí es, guarda la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios hay que guardarla. La máxima autoridad que tú tienes en la tierra es Dios. Y con esa máxima autoridad te tienes que comprometer. Tienes que comprometerte a la obediencia de su palabra. La palabra de Dios dice, nunca se apartará de tu boca este libro. Nunca se apartará de tu boca la palabra de Dios. De día y de noche tú meditarás en ella. ¿Qué quiere decir? Que la palabra de Dios es para que tú la hagas. Hacer la palabra de Dios es hacer en lo que tú has creído, la palabra de quien tú has creído. Eso es guardar la palabra. Eso es vivir por la palabra de Dios. Y eso es todo el tiempo. Eso es de día, de noche. Tú la meditas, tú la aprendes, tú la hablas, tú la declaras, tú la enseñas. Esa es la palabra de Dios. ¿Por qué tienes que meditarla? Porque te la tienes que aprender. Tú tienes que aprender la palabra. Y luego que tú la aprendes, tú la hablas. Porque tienes que hablar lo que Dios habla. ¿Y por qué la declaras?
Porque nosotros vivimos en una guerra espiritual constantemente y lo que tú declaras en guerra se hará. ¿Qué declaras? ¿Cualquier cosa? No, tú declaras la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros declaramos. Hay momentos en que estamos orando y pareciera que se acabaron las palabras. Ahí viene la palabra de Dios y la declaras. Y el enemigo huye, golpea las tinieblas y luego tú la enseñas. Porque tenemos un trabajo. Primero nosotros fuimos salvos, pero hay mucha gente que va a ser salva porque tú le enseñas, porque tú le predicas y tú hablas lo que Dios habla. El rey David llegó a tener el ejército más poderoso de la tierra. El rey quizás entre los más exitosos en la Biblia, un hombre de Dios. Pero mira lo que él dice en el Salmo 1, versículo 2. Él dice que su delicia está en la palabra. Él se deleita en la palabra de Dios. Y ese deleite es de día y de noche, porque él ahí medita. ¿Será que el rey no tenía asuntos muy importantes en que trabajar? Sí los tenía, pero para él era más importante meditar en la palabra y se deleitaba en esa palabra. Y él dice en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. ¿Qué está diciendo David? No doy un paso si tú no me alumbras el camino, Señor. Sin tu palabra yo no me atrevo a salir, porque es tu palabra la que me alumbra el camino, la que me alumbra mi vida. Ahora, cuando tú eres entendido que como Dios estuvo con Moisés, estará contigo, de que tienes que esforzarte y ser valiente, de que el Señor te da estas instrucciones para cuidarte y de que tienes que guardar la palabra, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esto es lo quinto que quiero resaltarte en esta enseñanza. Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si permaneces, serás prosperado. Ese es el mensaje. Permanecer para ser prosperado. Y todo te saldrá bien. Eso es fe. Eso es fe. Que nosotros creamos en la palabra de que todo va a salir bien en este tiempo de tantas dificultades, es fe. Y gloria a Dios por la fe que tienes, por la fe que tenemos, porque la fe es Cristo. Y si tienes fe, así sea pequeñita, esa fe va a crecer. Y por eso, qué bueno que estés oyendo esta palabra. Permanece en Dios y entonces serás prosperado. No son las circunstancias. Y así tengas que pelear muchas batallas, guerras. Pero la palabra de Dios que hay para ti es esa. Serás prosperado y todo te saldrá bien. Así lo dice nuestro Señor en su palabra para nosotros. Permanecer. O sea, es lo mismo que dice Jesús en Juan capítulo 15, en el Nuevo Testamento. Era lo que le había dicho Dios a Israel, a Josué, a ti y a mí. Por su palabra, ahora Jesús
lo reconfirma, lo enseña en Juan 15. Gloria a nuestro Señor por su palabra. Hoy más que nunca debes creer. Y entonces al creer, permanecer y serás libre. Así lo dice la palabra de Dios en Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Jesús le está hablando a sus discípulos y a judíos. Sus discípulos judíos y a otros judíos más, a los que habían creído. Y Jesús le dice, si permanecen en mí, serán libres. ¿Libres de qué? Hoy en día hay mucho ataque. Ataque a la mente, ataque a la salud, ataque a las finanzas, ataque a la familia. Hay opresión que viene a la persona, hay pensamientos de frustración, hay un espíritu de miedo. El ser humano necesita libertad y esa libertad es Cristo. Pero esa libertad se da por creer. O sea, permanecer es hacer la palabra, y hacer lo que está en la palabra es vivir. Y ese vivir la palabra se da por creer. Y creer es guardar. Lo enseñaba anteriormente. En otras enseñanzas les hablaba de lo que es guardar, de lo que dice Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente mi voz para guardar y poner por obras los preceptos que yo te doy hoy, también nuestro Señor y Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. La palabra ahí, hablaba Moisés al pueblo de lo que Dios le había hablado, y la palabra ahí es guardar y poner por obra. Guardar ahí les enseñaba que es atesorar en quien creí, es atesorarlo en mi corazón, y si está en mi corazón yo lo hablo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y entonces si está ahí yo lo hablo. Si yo lo hablo, yo lo creo. Y si yo lo creo, permanezco. Y al permanecer, soy libre. Eso es lo que Jesús les está enseñando a los discípulos. No sé cuáles son tus roles hoy. Y si estás atravesando una etapa, no sé qué estás luchando, cuáles son tus batallas, si estás cerrando y aperturando un tiempo. Le hablo a muchas personas que dejaron atrás quizás una nación y están aperturando un tiempo en otro país. Que dejaron quizás un rol y están hoy en día en otro rol. Personas que están en situaciones a punto de cerrar una etapa y abrir otra. Quizás has tenido aciertos y desaciertos. Yo no conozco cuál es tu situación, pero el Señor te dice ahora, permanece. Permanece cerca de Él y todo te saldrá bien. Búscale todas las veces que tenga que buscarle y entonces le encontrarás. Y entonces permaneces. Y estando cerca de Él,
hay una garantía para tu vida. Todo te saldrá bien. Porque nuestro Señor tiene el control de todas las cosas. La iglesia hoy está en una nueva etapa. No la esperábamos, pero estamos en esta nueva etapa. Seguimos confiando en nuestro Señor. Él tiene el control de todas las cosas. Nosotros le servimos a Él porque le amamos. Y eso nos da una posición de hijo por encima de cualquier condición. Hay un propósito de Dios por encima de cualquier circunstancia. El Señor quiere una iglesia hoy rendida a Él. Una iglesia santa, consagrada, que impacte esta tierra. Una iglesia que dé frutos, como lo dice Juan 15, frutos que permanezcan. Pero para que esa iglesia permanezca, esa iglesia tiene que orar. Y al orar, tiene intimidad. Para que esa iglesia permanezca, para que esos discípulos que vas a ganar permanezcan, para que ese pueblo de Dios permanezca, tiene que leer Biblia. Y leer Biblia para obedecerla y vivir por la palabra, no por lo que el mundo dice. Y para que esos discípulos permanezcan, para que esa iglesia permanezca como el Señor quiere, tiene que tener comunión con el Espíritu Santo. Y al tener comunión con el Espíritu Santo, vamos a testificar. Vamos a dar testimonio. Porque es a lo que el Señor nos llamó. Y es para lo que hemos sido empoderados, según Hechos 1:8, para testificar. Eso quiere el Señor de nosotros. Esta es la enseñanza que les tenía para hoy. No sé en qué situación estás, nuestro Señor sí. Pero quiero orar por ti. Y nuestro Señor está ahí contigo y quiere oír tu oración también. Quiere abrazarte, quiere libertarte, quiere amarte. ¿Tú quieres? Porque qué importante que tú quieras. Nuestro Señor no te va a forzar. Él está esperando por ti. Cierra tus ojos. Oramos. Amado Dios y Padre Celestial, tú eres el Rey de nuestras vidas, Señor, y ante ti nos rendimos. Señor, yo he predicado tu palabra, mi Señor, y en este momento, mi Rey, Señor, yo te pido que esa palabra, mi Señor, podamos cada uno ponerla en práctica. En el nombre de Jesús, oro por las familias, Señor, que están conectadas. Cada persona que representa, Señor, esas familias, mi Dios, que tú quieres ver rendidas ante ti, mi Señor. Oro, amado Rey, en tu palabra para que haya libertad en las familias, en el nombre de Jesús, para que haya sanidad en los cuerpos, Señor, para que haya sanidad en las mentes, en el nombre de Jesús, para que venga el orden de Dios en los hogares, mi Dios, el orden de Dios en la economía de cada persona, en el nombre de Jesús, Señor, para que podamos caminar, amado Rey, con la libertad de Cristo cada día, reflejarte a ti, Señor, ser, amado Rey, Señor, en todo momento un testimonio de lo que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Oro por aquella persona que ahora se quiere reconciliar, que entiende que en ti hay una nueva oportunidad, Señor. Oramos ahora, mi Dios,
por aquellas familias que se rinden ante ti, Señor, en el nombre de Jesús. Personas que entienden, mi Dios, que más allá de un pecado, Señor, es la oportunidad que tú das, mi Dios. Es tu misericordia, es tu gracia, Señor. Y en esa oportunidad, mi Rey, Señor, entre esa persona y tú, una oración, que cada uno pueda entenderlo, mi Dios, y las personas corran a ti, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que seamos todos entendidos, que si permanecemos en ti, que si permanecemos cerca de ti, Señor, seremos prosperados y todo nos saldrá bien. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.